Saludos y bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a estar hablando sobre las bobinas de encendido o los coils. Estos coils son de un vehículo Kia, de los Kia y Hyundai. Vamos a aprender cómo medirlos y a ver si están bajo los parámetros que dice el fabricante. Esto es uno de los problemas que más atentan contra un vehículo, lo que es el fallo de encendido. De hecho, es el problema más recurrente que he visto en vehículos de esas marcas, de vehículos de GLP. Las bobinas toman 12 voltios de la que envía la computadora en un tiempo determinado que se llama tiempo de ignición, que eso lo va a determinar la computadora dependiendo de la demanda que tenga el vehículo. Ese voltaje de 12 voltios que entra aquí en estos dos pines, lo elevan a un voltaje de decenas de miles de voltios. Aquí va la bujía insertada en este orificio. Eso hace que salte una chispa en la bujía y el combustible prenda. ¿Cuáles problemas puede presentar el vehículo? Bueno, vacilamiento. Uno siente que el vehículo, por ejemplo, corre, pero como en algún momento como que te da un jaloneo. También se puede sentir pérdida de potencia. Un ralenti inestable. El ralenti es el estado cuando el vehículo no está siendo acelerado. Cuando uno tiene el vehículo ahí en neutro o en P, pero no lo acelera. Eso sí se le llama ralenti. Entonces eso usted ve que como que sube y baja las revoluciones del motor cuando está en ralenti, entre otros síntomas que presenta. Como les había dicho, hay una bobina primaria aquí que recibe 12 voltios y lo eleva y sale por la secundaria. ¿Qué problema puede presentar esto? Que haya cortocircuito. Cortocircuito es cuando la bobina que está adentro entra, o sea, no da las vueltas que tiene que dar. Una bobina es un pedazo de alambre esmaltado que se le da muchas vueltas, entonces tiene que comenzar en un lugar y terminar en otro conector. Ahí tenemos los dos en esta parte. Entonces entra en contacto el positivo y el negativo directamente y eso es un cortocircuito. La computadora lo que hace es que no le manda, trata de no mandarle voltaje a esa bobina y ese cilindro va a empezar a fallar. El cilindro va a estar ahí, el inyector metiendo gas, creyendo que hay chispa, no encuentra nada y eso es un desastre, pérdida de potencia. Vamos a utilizar dos medidores distintos y vamos a ir anotando los resultados que nos arroja para cada coil, porque no necesariamente van a medir lo mismo, porque cada coil de esos, cada bobina de esas tiene un uso distinto. Quizás esté más vieja que esta, bueno, ya tiene un deterioro distinto. Y estos dos medidores tampoco son iguales, quizás hay alguno que sea más preciso que el otro. Este es más análogo y aquel de allá es más digital. Vamos a poner nuestro multímetro. Conectamos el negro donde dice común y el rojo donde dice voltaje, resistencia y miliamperios. Entonces lo conectamos aquí y vamos a medir la resistencia que tienen esas bobinas. La resistencia es cómo se le opone, qué tanto se le opone esa bobina al paso de la corriente. En el caso de esta bobina, de las bobinas, dependerá de dos factores. Una es qué tantas vueltas tenga esa bobina, cuántas vueltas le dio el fabricante. Mientras más vueltas, mayor resistencia va a medir aquí. También depende del grosor. Mientras más fino, mientras más delgado sea ese alambre que está ahí adentro, mayor oposición le va a hacer a la corriente. Entonces de esos dos factores que depende qué tanta resistencia tenga una bobina. Normalmente la primaria tiene menor resistencia que la secundaria cuando es elevando el voltaje. Eso no es normal. Entonces vamos a medir la primaria a ver cuánto da. ¿Cómo la medimos? Vamos a buscar aquí, vamos a medir la resistencia. Resistencia es con este símbolo, el símbolo de ohmio, que es una unidad de medida en honor a uno de los científicos que trabajaron en eso. Esos son vamos a decir, los rangos. Si vamos a medir una bobina de baja resistencia de hasta 200 ohmios, podemos usar eso. Si es una bobina un poquito más grande, 2000 ohmios, que llega a 2000 ohmios, podemos usar eso. Lo mismo sucede con esta, que 20K, K viene de 1000, bueno, serán 20.000 ohmios, que es la unidad de medida de la resistencia. A mayor ohmio, mayor resistencia. 200.000 y 200 millones. Entonces vamos a tener nuestra bobina aquí, vamos a medir la bobina primaria. Vamos a ponerlo, como yo sé que es una bobina pequeña, que tiene menos vueltas y un alambre más grueso, porque estamos elevando voltaje. Vamos a ponerlo en 200 ohmios. Vamos a enfocar aquí, camarógrafo. Ponemos uno de las puntas aquí y la otra aquí. Vamos a ver qué resultado dio. Ahí está, 1.7 ohmios, dice 1.7 ohmios dio la primaria. Vamos a anotarlo aquí. Esta sería la primera bobina. Vamos a medir la secundaria ahora. Ponemos, como por aquí que está la conexión a la bujía, vamos a entrar uno de estos que haga contacto allá con ese resorte que está ahí.
que ese resorte es que va conectado a la bujía. Vamos a entrarlo allá hasta el fondo, a contacto, y venimos al positivo de aquí. Ponemos aquí, ahí no me está midiendo nada, como pueden ver, porque parece que la cantidad de ohmios sobrepasa los 200 ohmios. Vamos a subir la escala a 2000, medimos, ponemos en las dos puntas, aquí, no mide, subimos a 20.000, yo creo que ahí sí va a empezar a medir, quizás. Ahí está, 6.96, podemos redondearlo a 7 kilo ohmios, quiere decir que son 7000 ohmios. Mira, entonces le salió el resorte a este coil. Vamos a entrárselo. Eso no es ningún problema, eso se le entra otra vez. En un ratico yo lo voy a acomodar. Vámonos con la segunda bobina. Vamos a medir el primario. Ya no lo voy a explicar mucho porque ya les dije cómo es. Ponemos aquí. Aquí vamos a bajar la escala para que me dé bien. ¿Podemos ver aquí, por favor? Bien, ahora miremos allá. Allá está marcando 2.7 ohmios, 2.5, 2.3 ohmios. Fíjense cómo está midiendo totalmente diferente. O sea, estas dos bobinas, para que ustedes vean, son distintas, porque son distintos fabricantes. Muchas veces eso es un problema. Como hay tantos fabricantes, a veces las vueltas no le dan la misma cantidad de vueltas. Y eso entonces tiene bobinas el vehículo. Por eso es bueno comprar original o por lo menos de una empresa reconocida, porque muchas veces el vehículo, y eso trae problemas. El simple hecho de tener mayor resistencia aquí que aquí, ya hay un problema ahí. La que tiene mayor resistencia en el primario va a generar menor voltaje en el secundario que la que tiene menor resistencia. Entonces, ese es un problema. Esta genera mayor voltaje, aunque hay que ver ahora la secundaria, cuánto va a medir, porque también depende de eso. Vamos a ver la bobina secundaria, metemos aquí, el choque con el resorte allá, medimos, nos vemos dentro para que haga contacto. No me mide nada, absolutamente nada. ¿Qué pasó? ¿Será que está dañada esta bobina? Vamos a subir a la escala de 200 kilos. Bueno, ahí sí midió. A ver, 8.5. Esto es muy mañoso porque debió de medir a la de 20 kilos, pero ahora midió la de 200 solamente. Mediremos la siguiente. La puse en continuidad. 2.0. De hecho, yo me encuentro que esas resistencias están muy altas, pero vamos a buscar en el manual a ver cuánto debe de medir. Vamos a entrar aquí. Vamos a medir aquí, cambiamos la escala. Vamos a usar la de 200 kilos para que no haya problema. 6.0, 6.1, 6.1, o sea, 6.000. Oigan, qué diferencia. 6.100 ohmios, que son 6.1. Si tienen alguna duda de cómo yo convertí de kilo ohmio a ohmio, pueden escribirlo en los comentarios. Yo le hago un video para que aprendan a hacerlo. 6.100 ohmios, o sea que esta bobina es totalmente distinta a las demás. Esta va a producir un voltaje mucho menor que las otras dos. Eso está tirando. Entonces eso trae a veces desequilibrio en los vehículos, por ese simple hecho. Pero vamos a verificar con otro medidor. No obstante, vamos a usar estas mismas puntas. Ponemos aquí en el rojo y aquí en el negro. Aquí no hay perdedera. En el medidor automotriz, que quizás sea un poquito más preciso. Lo encendemos, vamos a donde dice ohmmeter, mire el símbolo de ohmios. Bien, vamos primero a tocarlo. ¿Para qué? Para si hay alguna resistencia en este alambre, porque como hay una distancia entre donde se conecta el alambre y en la punta, como hay una pequeña resistencia, si aparece ahí, uno la puede anular con este botón que está aquí, donde dice 0. Pegamos las dos puntas, pero no me marca nada, así que está todo bien. Siempre hay que hacer eso cuando uno usa estos medidores digitales. Vamos a medir el primer, que fue el primero que medí. Vamos a medir el primario. Me está midiendo 1.2, 1.1, y fíjense la diferencia, aquí midió 1.7. Vamos a medir el secundario.
Aquí no hay que usar ninguna escala ni nada, porque esto lo toma automáticamente. Todavía no me ha medido, no sé si es que no está ahí, quiso medir. Lo que pasa es que parece que esta fue la que se le salió el spring. Vamos a entrarlo bien ahí. Ahí midió 6.98 kilo ohms. 6.98 serían 6.980. Bueno, ahí está bastante cercano a lo que nos midió, el otro probador, ¿no? 7.000 es casi lo mismo que 6.980. Para no alargar mucho el video, vamos a medir esta ahí. Con eso vamos a terminar esa medición. Para yo aclararles algo. La secundaria mide 20.000, no, 8.48, o sea, 8.500 más o menos. Bueno, mira, midió aquí 8.400. 8.500 midió con el digital. Vamos a medir la primaria. Bobina primaria. Midió 1.0. 1.1. ¿Qué sucede? Que si aquí en la primaria me mide 0, o en la secundaria me mide 0, no mide nada, quiere decir que tiene circuito abierto. Eso está cortado por dentro, que no hay ningún contacto entre esos dos pines. Por lo tanto, no está midiendo, no va a medir nada. Por otro lado, si marca 0 ohmios, pero está pitando, como hizo ahí, que pitó. Si pita, pero marca una resistencia muy baja, extremadamente 0.1, 0.01 o hasta 0, pero pitando, o sea, con un zumbido que lance eso. Miren, ellos lo hacen ahí, pero está marcando un ohmiaje bien, un ohmio, que, o sea, hay una resistencia ahí, bastante bien. Pero si marca 0 sonando así, quiere decir que hay un cortocircuito. Esa es la causa más común con la que se dañan esas bobinas. También existen unos dispositivos que te miden si hay chispa, si está brincando chispa, porque a veces se abren, se rompen los coils por dentro, se rompen. Entonces sale chispa, porque como la parte donde están introducidos los coils, que lo vimos en el video donde trabajamos eso, esa parte es metálica y está y es parte del vehículo. Toda la parte metálica del vehículo está conectada al negativo de la batería. Toda la parte metálica del vehículo, el mofle, todo está conectado al negativo, o sea, es negativo. Entonces, ¿qué sucede? Que si eso se abre por alguna parte, como la parte que sale de aquí es positiva, siempre, esta parte de aquí adentro, entonces la corriente va a buscar ese corte que tenga, un ejemplo ahí, que se raje ahí, va a intentar salir por ahí para alcanzar al negativo, que es donde está introducida esta bobina, que es parte de, vamos a decir que este es el chasis. Bueno, ahí está la bobina introducida. Entonces, al hacer un alto voltaje, decenas de miles de voltios, va a buscar la forma de salir por aquí y tener contacto con el negativo, con el chasis del vehículo. Entonces ya eso produce problemas de potencia, pérdida de potencia y ya usted sabe, un sinnúmero de síntomas desagradables. En ese caso puede ser que la bobina mida todo bien, excelente, una bobina perfecta, pero entonces hay que chequear siempre, hay que revisar que no tenga ningún tipo de rajaduras, de cracks en ninguna parte de la bobina. En el caso de estos coils que son de vehículos de Kia, Hyundai, el fabricante dice que el primario debe de medir en 0.62 ohmios, más o menos 10%. Yo lo calculé y eso equivale a entre 0.56 ohmios a 0.68 ohmios. Si nos llevamos de lo que nos midió el primer medidor y el segundo también, no están dentro de esos rangos estos coils. O sea que estos coils no son de buena calidad. Y uno se da cuenta que esos coils no fueron fabricados por la casa. De la misma manera, en el secundario me dice que tiene que estar a 7 kilo ohmios, que son 7000 ohmios, más o menos 15%. Calculándolo, da entre 5.95 kilo ohmios y 8.05 kilo ohmios. En este caso, esta bobina sí cumple con esos requerimientos. Tiene 6900 ohmios. O 7000 también, podemos coger cualquiera de los dos valores. Esta no cumple, esta se pasa. Tiene más resistencia en el secundario que lo que el fabricante dice. Y esta, en este caso, cumple con la primera medida que le hicimos, que tiene 6100 ohmios, que está en ese rango.
Quiere decir que la bobina del medio, era esta, yo la cambié de lugar. Esta bobina no está en el funcionamiento correcto. Esta o se iba a dañar pronto o por fabricación la hicieron mal. Esto era lo que le quería mostrar. Cualquier pregunta, cualquier aclaración me lo pueden poner en la caja de comentarios. Vamos a seguir subiendo más videos en la medida de las posibilidades. Suscríbanse al canal, denle like y espero que nos veamos en un próximo video. Muchas gracias.